Okay, welcome to another session of the CAT Center talks for this quarter, devoted to the issue of Mexico in the world and the world in Mexico. Today, it is my pleasure to introduce to you my good old friend, Jean Meyer, who is one of the leading historians of Mexico and of many other things. I am not going to embarrass him with presenting with all his honors and his many books and papers. I'm just going to mention one of his honors, which is very close to us, because he is a professor honoris causa of a doctor honoris causa from the University of Chicago, among many other honoris causa, PhDs and recognitions. And he is, and I don't want to mention his books, I just want to mention something that I learned from him many years ago, which is a historian who has devoted his entire life to very deep analysis of social movements, and the role of religion in society and culture. But unlike many of us, he's always reinventing himself. When I met him, he was a great historian of the Cristiada, the author of 3 volumes on the history of the Cristiada. But ever since, he learned Russian and had written several books on Russian. And now he had finished another book on Canada and the role of Louis Riel in the 19th century movement in French Canada. So it's a lesson of always restarting again and again as a historian, in order to produce different knowledge and to look to one's own knowledge in a different way. Now, he's going to speak for about half an hour on his topic, and he will introduce the topic today. The talk will be in English if there is. It could be in Spanish if anybody has an objection in Spanish, or it could be in English. And the questions could be in both English and Spanish. Now, is there any objection to handle the talk in Spanish? Professor Meyer speaks many languages, among them the English, but he will feel more comfortable in Spanish. No, I can't speak in English. Or in English, is there any objection in handling this in Spanish? Okay, so Juanito, podemos hacerlo en español. Bueno, como quiere. Okay. Hasta ayer estaba un poco preocupado pensando en ustedes por haber escogido ese tema de comparar 2 líderes populares, pero en 2 contextos muy diferentes, en culturas diferentes. El único punto común que podrían tener es que no son white people, y que son católicos los 2, sería... Pero anoche terminé de leer el libro póstumo de Benedict Anderson, A Life Beyond Boundaries. Y creo que lo que voy a decir es A History Beyond Boundaries. Y en ese libro, Benedict Anderson legitima las comparaciones más atrevidas, incluso él dice más locas, porque son más estimulantes. Brevemente voy a explicar por qué decidí comparar esos 2 hombres, a pesar de, como dicen en mi francés natal, comparaison n'est pas raison, comparison is not reason. En ambos casos se trata de un problema de territorio. En ambos casos hay un problema de raza, y de raza despreciada por los que tienen el mando. En ambos casos se trata de grupos
que sufren el embate de la modernización. En ambos casos, el Estado, el nuevo, muy reciente Estado canadiense y el Estado mexicano en crisis permanente, pero en ambos casos, el Estado lucha y finalmente oprima un movimiento popular que toma, curiosamente, en ambos casos, el mismo nombre de Pueblos Unidos. Pueblos Unidos de Nayarit, Pueblos Unidos de la Rivière Rouge, de Red River, que hoy es Manitoba. En ambos casos, al final, hay la guerra y la victoria militar del Estado. En ambos casos, los dos líderes son ejecutados. Manuel Lozada, el mexicano, mestizo, posiblemente triplemente mestizo, mestizo de blanco, indio y negro, es ejecutado sin juicio. Y en el caso de Louis Riel, mestizo franco-canadiense de los territorios del noroeste de Canadá, su caso es peor, porque es condenado a muerte en un juicio totalmente ilegal que multiplica las ilegalidades, lo condenan a muerte y lo ahorcan. Lo interesante es que los dos fueron acusados de alta traición, high treason. En el caso de Louis Riel, invocando un texto de 1347. Si se reconoce que se trata de alta traición, no hay más pena que la muerte. ¿Por qué? Porque se rebeló contra el gobierno de su majestad británica. El tribunal no, era canadiense, pero Canadá hasta la fecha reconoce todavía la monarquía inglesa. En el caso de Manuel Lozada, en el marco de la intervención francesa y del imperio de Maximiliano, se había de manera muy pragmática había reconocido el imperio de Maximiliano y por eso pasa a la historia como un traidor vendido a los franceses. En el caso de Louis Riel, bueno, Louis Riel hoy día es un héroe nacional en Canadá, mientras que Lozada, fuera de Nayarit, o está desconocido o calumniado. Lo siguen presentando como un bandido, un asesino, etc. Ahora, además de esos puntos comunes, hay que situarlo en el tiempo. El tiempo es el tiempo de un drama continental, desde el Ártico hasta el Antártico, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Estamos en el mundo revolucionado por la tecnología, por el vapor. En la segunda mitad del siglo XIX, los buques de vapor permiten las enormes migraciones europeas que vienen a poblar Estados Unidos, Canadá, pero también Argentina, el Cono Sur. Y luego, el mismo vapor permite la construcción de los ferrocarriles intercontinentales, los cuales permiten la colonización agrícola de las inmensidades del Middle West y de la pradera de Canadá y también de Argentina y de Uruguay. Llega con los migrantes agricultores el alambre de púa y todo eso provoca un desastre ambiental simbolizado por el exterminio, la desaparición industrial del bisonte, que era indispensable al estilo de vida de las naciones indias del oeste de Canadá, del oeste de Estados Unidos y de sus primos, los famosos mestizos, los métis, que es una palabra que hoy en día en Canadá utilizan tanto los francófonos como los anglófonos. Y finalmente está la dimensión política de este asunto, que estamos en la época de los imperios coloniales, en Asia, en África, y en América, pues podemos decir lo mismo,
porque la expansión de Estados Unidos hacia el oeste y la expansión de Canadá hacia el oeste culmina con la proletarización, para no decir peor, de la nación mestiza y el encierro de las naciones indias en las reservas, primero en Estados Unidos y después en Canadá, sobre el modelo de Estados Unidos. Hay siempre en el trasfondo un conflicto de imperialismo. Estados Unidos está soñando con conquistar todo lo que hoy es Canadá. Hay que saber que en 1867 compra a Rusia lo que hoy es Alaska y después pues quiere, aquí está, y después quiere unir Estados Unidos con Alaska, es decir, apoderarse de todos los territorios del noroeste que aquí aparecen como territorios de la bahía de Hudson. El mismo año de 1867, Londres y también Montreal y Toronto inventan la fundación del Dominion, que es una vieja palabra de antiguo régimen, incluso una palabra religiosa de la Biblia, que es Canadá. La coincidencia de las fechas no permite dudarlo. Se trata de impedir que Estados Unidos se apodera de esas inmensidades. Y eso se llama el North America British Act. En el mismo momento es cuando empieza el problema con la nación mestiza y con los indios. Pero bueno, el último tema común a México, a Argentina, a Canadá, a Estados Unidos, es el tema de la frontera agrícola, de la frontera de poblamiento. Se ha discutido mucho el concepto de frontier de Turner, pero yo creo que con unos pequeños ajustes es un concepto que nos sirve hasta la fecha. En el caso de América, de Estados Unidos y Canadá, es frontera agrícola de población de inmigrantes y construcción de los ferrocarriles internacionales. En el caso de México, en el caso del desarrollo de lo que podemos llamar un capitalismo agrario, es la expansión de la hacienda. Concretamente, en el caso de Nayarit, se apoderan los hacendados de las tierras de las comunidades, que son buenas tierras de labor y con agua, por la gran especulación de la caña de azúcar y del algodón. Creo que con todas las diferencias, eso nos permite entender por qué escogí comparar esos dos. Empiezo con Manuel Lozada. Por favor, me enseña la fotografía. Este hombre, en una reacción de tipo mental, de mentalidad, que encontramos hasta la fecha en ciertas naciones, toda su vida se negó a ser fotografiado. Esa fotografía se tomó el día que lo iban a fusilar. La siguiente, por favor, de Manuel Lozada. Esta es la región del occidente de México, al norte de Jalisco, al sur de Durango y Sinaloa. Corresponde al actual estado de Nayarit, del cual, por cierto, Lozada es fundador. Se me olvidó decirles que otro punto común entre los dos hombres es que Lozada es el founding father de Nayarit y Louis Riel es el founding father de Manitoba. La siguiente fotografía. Eso es nada más para recordarles que el historiador es también antropólogo. Aquí me encuentro con habitantes, campesinos, mestizos del pueblo de Manuel Lozada, que hoy en día se llama San Luis de Lozada, frente a lo que queda de la casa de Manuel Lozada.
Bien, en el caso de Losada se mezcla la cuestión de las tierras de las comunidades, lo que en México llaman los pueblos que tenían títulos de la Nueva España, títulos del siglo XVII, títulos del siglo XVIII, que hasta la fecha consideran como los únicos títulos válidos, al grado de que a la hora de la reforma agraria en México se usaron los títulos de la Nueva España para defender los derechos de los pueblos. Por un lado, un problema agrario. La palabra agraria es un anacronismo, no se usaba en el siglo XVIII, pero sí una cuestión de propiedad que se mezcla con la cuestión indígena, porque esos pueblos sí son pueblos indígenas de diversas naciones, de muchas naciones indígenas, para complicar un poco el asunto, de idiomas diferentes, coras, huicholes, tepehuanes, poblanos, y se mezcla con esto la segunda dimensión, que es política. La región de Nayarit que era una región de expansión agrícola minera, y tenía uno de los pocos puertos sobre el Pacífico, el puerto de San Blas, que estaba en contacto con América del Sur y en contacto con Asia. Bueno, la entre burguesía, los empresarios de Tepic ya querían independizarse del estado de Jalisco. Y entonces ocurrió alguno podría decir contra naturaleza, alianza entre los pueblos unidos de Nayarit, liderado por su jefe Losada, un hombre analfabeta, pero muy políticamente muy listo y un gran talento militar. Hubo alianza entre esa burguesía emprendedora capitalista, y hay que decir que en Tepic y San Blas están todas las grandes compañías europeas, inglesas, estadounidenses y alemana, de Hamburgo, de Bremen, por la importancia del puerto. Y eso explica que esa burguesía empresarial o compradora, como se decía en alguna época, intenta manipular a Losada para militarmente independizarse de Jalisco. Y lo lograron, porque Losada derrotó a todos los ejércitos que le mandaron hasta 1873. Y nació el estado de Nayarit. A cambio, respetaron la política agraria de Losada, y bajo su mando los pueblos recuperaron sus tierras. Al final, en 1873, el gobierno central mexicano, que ya había ganado la guerra, había terminado la guerra entre liberales y conservadores, y en ese momento, con un fuerte ejército federal, y jugando de las divisiones entre los caciques, los subjefes, los sublíderes del movimiento de Manuel Losada, la mitad lo traicionaron. Finalmente, después de una larga guerra de guerrilla, Losada fue traicionado como nuestro Señor Jesucristo por un Judas que lo vendió por 30 denarios, y, como les dije, de manera expedita fue fusilado. Paso a Luis Riel, por favor. Esa foto de Luis Riel es un año antes de su muerte final. Es cuando, después de una larga estancia en Montana, ya era ciudadano norteamericano en ese momento, va a Saskatchewan, invitado por los colonos blancos y por los campesinos mestizos, y también parece por algún que otro jefe indio, para ayudarlos a resistir al despojo agrario del cual estaban víctimas desde la llegada del ferrocarril transcontinental y de la gran inmigración europea, entre los cuales contamos
pobres habitantes de la Islandia que estaban huyendo de una hambruna terrible provocada por explosión volcánica. Como pueden ver, la historia es una historia global. La siguiente, por favor. Este es el momento del triunfo, del gran triunfo de Losada, de Louis Riel, en 1870. Está rodeado de su gobierno provisional, que formó en lo que era la Rivière Rouge, Red River, y que hoy en día es Manitoba. Está en lo que hoy es Winnipeg, nada menos. Les mencioné que Losada era analfabeta. Louis Riel, y por eso, además de otros talentos naturales, por eso fue el jefe del movimiento, tenía apenas 25 años. Pero a los 13 años lo habían mandado los curas, lo habían mandado a estudiar al seminario de Montreal con la esperanza de que fuese el primer sacerdote mestizo de la historia de Canadá. Ahí aprendió perfectamente latín y griego y hebreo, pero ya sabía francés e inglés y hablaba 3 idiomas indígenas, Cree, Sioux y Ojibwe, por la línea materna. Bien, como casi toda esa gente que además de hablar francés o inglés, hablaban lo que se llama Michif, que es una deformación de la palabra métis, Michif, que es un idioma muy interesante porque combina los sustantivos son franceses y los verbos son Cree. Yo no lo hablo evidentemente, pero he escuchado y es hermoso. Siguiente. Este es uno de los grandes jefes indios de las primeras naciones en Canadá. Ya hoy en día está prohibido decir indio, indien o indian, de la misma manera que no hay que decir esquimal o esquimó, hay que decir inuit o hay que decir las primeras naciones. Y por cierto, en 2017 se le reconoció ya oficialmente a la nación Métis el título de primera nación al mismo lado de los Cree, Sioux, Crowfoot, Blackfoot. Este es el gran jefe Poundmaker, un hombre pacífico que no pudo controlar a sus jóvenes que aprovecharon la crisis de Saskatchewan en 1885 para vengar viejos agravios. El resultado fue un castigo tremendo. Los jefes fueron algunos condenados a muertes amnistiados, a diferencia de Luriel, los otros condenados a la cárcel, y este hombre no murió a la cárcel porque lo sacaron unas semanas antes, porque hubiera sido muy grave que muriera en la cárcel. No sé si hay otra foto, y si no, paso directamente. Este mapa, déjenlo, por favor. El dominio de 1867 se armó, se ideó para evitar el avance del imperialismo estadounidense. Había un lobby senatorial muy fuerte de Minnesota, de St. Paul, que quería anexar. Minnesota está al sur de Manitoba, que ven en el mapa. Ya está aquí, ven usted, el transcontinental canadiense, que se termina justo en esos años y está ligado al movimiento de resistencia, tanto de 1870 en Manitoba, como de 1885 en Saskatchewan. Pero entonces, Louis Riel, cuando desistió de ser seminarista y pasa algún tiempo en la ciudad de Montreal como litigante porque estudia Derecho, vive precisamente todo el debate de la construcción del Dominión. Pero en los acuerdos con Londres está que todos los territorios de la bahía de Hudson, que era como una concesión que había hecho el rey de Inglaterra a fines del siglo XVII a sus parientes, primos y amigos, los aventureros de la bahía de Hudson, es el nombre de la compañía, y efectivamente eran aventureros. En ese momento la compañía hace un negocio fabuloso con Londres
exige una indemnización en dinero, pero lo más importante es que va a conseguir territorios en muchas partes y siempre escoge los mejores y a lo largo de la vía del ferrocarril. Bueno, la compañía existe hasta la fecha, ha cambiado no de razón social, pero sí de actividades. Pero es en ese marco que en 1869, cuando el joven Louis Riel, después de 10 años de ausencia, regresa a Winnipeg, que se llamaba en aquel entonces Saint-Boniface. Cuando llega, encuentra la crisis, encuentra las invasiones de tierra, antes de que se haya procedido a la anexión legal y constitucional de los territorios. Y Louis Riel encabeza un movimiento, él lo idea todo por sus conocimientos, por sus manejos de todos los idiomas, y manda textos hermosos, incluso textos jurídicos, una declaración de los derechos de los habitantes de los territorios que son angloparlantes, protestantes, descendientes de colonos escoceses e irlandeses, pero irlandeses de Ulster, los mestizos franco-canadienses, que son católicos, y luego varias naciones indígenas, algunas protestantes, algunas católicas, algunas paganas. O sea, un mundo plural muy interesante y que vivía en paz. Y en todos los estadios de transición económica, porque los mestizos, tanto franco-canadienses que anglo-canadienses, eran a la vez cazadores de bisonte, esencialmente, y en la vieja tradición que ya se estaba acabando de las pieles, trappers de las pieles, pero eran agricultores y ganaderos. Vivían en pueblos que no tenían nada que pedir a los pueblos de la Nueva Inglaterra o de Quebec y de Ontario, con sus parroquias, con sus iglesias, con su autogobierno de jueces, y de repente llegan del este, llegan de Montreal y llegan de Toronto y les dicen, a ver, ¿cuáles son sus títulos de propiedad? Títulos de propiedad no tenían. No había notaría, pero tenían el uso pacífico desde hace un siglo, por lo menos. Y reconocido por la compañía de la Bahía de Hudson. Pero no eran títulos notariales, señores. Y eso fue el principio de la pelea. Esa primera batalla, finalmente, a través de la organización de un gobierno provisional y de invocar antecedentes anglosajones como el de la independencia de Estados Unidos, presentándose como sujetos leales de su majestad británica, exigen tener los mismos derechos que los sujetos de su majestad y que no se decide de su destino como si fuesen una manada de ganado que se vende. Finalmente, la victoria es la erección del estado de Manitoba. Pero la jugada de Toronto, la jugada de Ottawa y Toronto, pero es Ontario. Ontario, como pueden ver, tiene frontera común con esos territorios. Es el principal interesado, no Quebec. Y la gran emigración que llega no habla francés. La gran inmigración que llega o habla inglés o el idioma que aprende es el inglés. Ontario considera que esos territorios van a ser para ellos para tener una población blanca, protestante, anglosajona. Y hay un racismo fuertísimo al grado de que hay un texto de la época donde dicen the French half-breed must be no sé si se pronuncia whipped o wiped, must be whipped off the face of the globe. Y hay un odio contra Louis Riel, ese líder,
que no le perdonan su victoria. Luis Riel ha sido electo 3 veces sucesivos diputado federal, nunca pudo ocupar su puesto en Ottawa, porque en Ontario lo condenaron a muerte, en ausencia, por la ejecución, el fusilamiento de un colono irlandés protestante que pertenecía a la Orden de Orange. Es el único muerto del movimiento de Red River, de la Riviera Roja. Pero el resultado es que Luis Riel tuvo que andar escondido, huyendo o en la clandestinidad en Canadá o refugiado en Estados Unidos entre 1870 y 1876. La amnistía prometida nunca fue otorgada. Hay un episodio que no tengo tiempo de comentarles. Luis Riel, quizá a consecuencia de todo esto, quizá por problemas personales de tipo genéticos, mentales, pasó 1 año y medio en asilos psiquiátricos bajo un falso nombre porque estaba prohibida su presencia en Canadá, en un asilo cerca de Quebec. Y desde aquel entonces nos ha dejado unos textos hermosísimos, textos místicos, poemas, le habla el Espíritu Santo y es cuando se autonombra profeta del nuevo mundo. Sus textos son en inglés, perfecto, en francés, y hay algunos textos en Cree. No sé si pueden ver ese texto donde se proclama el profeta del nuevo mundo y es en el asilo donde encontró lo que es su nombre definitivo, Louis David, entre comillas, David Riel. ¿Por qué David? Porque David es sacerdote, profeta y rey. Y David ha sido perseguido 15 años por el rey Saúl celoso que lo quería matar. Y Riel fue perseguido 15 años por Sir John Macdonald, fundador del Dominion. Hasta la fecha circula en Canadá un billete de $10 a la efigie de Sir John, que tenía estatuas y avenidas en todo el país, que ahora están tumbando, porque las naciones, las primeras naciones, con toda razón, lo acusan de el encierro en reservas, se debe a su política indígena, y también él implantó los famosos internados indigenistas, confiado a las iglesias, a la iglesia católica, a las iglesias protestantes, y no sé, quizás se enteraron el año pasado, desde hace como 2 años, hay un escándalo porque encuentran tumbas anónimas o tumbas muy grandes de los niños que murieron o adolescentes que murieron en esos internados indigenistas. Incluso Escocia, que tenía Sir John Macdonald en su libro de oro de los grandes escoceses, lo ha borrado. Pero bueno, veo que me está pasando el tiempo. Nada más les anticipo que Luis Riel tuvo una vida de la cual no sabemos mucho en Estados Unidos, en Montana, donde se volvió líder de grupos de mestizos y defensores de indígenas. Parece que estuvo en contacto con Sitting Bull, estuvo en contacto con varios generales norteamericanos, de esos militares que, a pesar de haber combatido, por ejemplo, contra Sitting Bull, sí tenían alguna simpatía para las naciones primeras y algún remordimiento. Pero como les dije, y con eso termino, en 1884, los 3 representantes de los 3 grupos étnicos de Saskatchewan fueron a buscar al pobre de Luis Riel, que estaba
tranquilamente en Montana, 1500 kilómetros de distancia, con su familia. Estaba casado con una mestiza, tenía 2 niños pequeños, y lo llamaron para que los guiara, los ayudara con su experiencia, volver a hacer lo que había logrado en Manitoba. Pero no lo logró por una razón muy sencilla. El gobierno canadiense ya estaba fortalecido, ya tenía un ejército, ya no le tenía miedo a Estados Unidos y tenía el ferrocarril transcontinental. Y en lugar de negociar como la primera vez, mandó un ejército de 8,000 hombres transportados por el ferrocarril, 8,000 hombres que después de sufrir varios fracasos, derrotaron a los 250 combatientes mestizos e indios en la batalla de Batoche en mayo de 85. El 16 de noviembre del mismo año 85, colgaron a Louis Riel enfrente unos jefes de las primeras naciones, presos, jefes que eran inocentes, que no tenían nada que ver con la rebeldía de sus jóvenes. Y para terminar, les leo el discurso muy reciente que pronunció el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el 16 de noviembre de 2022. El 16 de noviembre es el día de la muerte de Riel. We join the Métis people and Canadians across the country to commemorate the life of Louis Riel. The great Métis leader and founder of Manitoba, was a defender of Métis and Indian rights, protector of their land, and advocate for the distinct Michif language and culture of the Métis people. On this day, in 1885, Louis Riel was tragically executed for leading the Northwest resistance in defense of Métis rights and indigenous peoples. His contribution to the Métis people have helped define Canada as we know it today. The Canada Métis Nation Accord, signed in 2017, has provided a framework for a renewed, respectful, and constructive Métis Nation-Crown relationship. Muchas gracias por su atención. Thank you for permitting speaking Spanish. Bueno, ahora tenemos tiempo para preguntas. Pueden usar la manita del Zoom para saber, para darles lugar. Profesor Ortega, ¿usted ve las manitas? Sí, estoy al pendiente, pero no, nadie ha levantado la mano. Oh, hay una pregunta. Juan. Yeah. Juan. Hola. Hola. Muchísimo gusto, profesor Meyer. Un placer su charla y muchas gracias por la exposición. Quería nada más para empezar con el ciclo de preguntas, quizás volver al corazón de lo que fue la investigación. ¿Qué siente que nos revela esta comparación entre estos dos líderes, entre el caso mexicano y el caso canadiense, ¿no? Entre Riel y Losada? ¿Qué aprendemos a través de este contraste de estos dos sujetos que de alguna manera, digamos, no sabríamos teniendo una historia singular de cada uno de estos sujetos? Es decir, ¿qué se gana con el poniéndolos uno al lado del otro? Porque, digamos, está muy de moda esta idea de los settlers y settler colonialism que se enfrentaron a naciones indígenas y colonizaron estas fronteras y practicaron genocidio, pero me interesaría escuchar de usted cómo al poner estos dos casos, de alguna manera pensamos el caso mexicano más cercano al anglosajón, quizás de lo que lo creíamos antes, o es un caso en el que entendemos que estas diferencias culturales no obstan. No sé, me interesa saber un poco
cómo usted piensa esta comparación? Yo creo que mi amigo Mauricio Tenorio podría contestar muy fácilmente porque él ha escrito en varias ocasiones, en varios libros, la necesidad de escribir una historia de América, no una historia de México, una historia de Estados Unidos, una historia de Canadá separada. Tomo un solo ejemplo. La frontera entre Estados Unidos y México hoy en día es una frontera problemática que crea muchísimos problemas para la gente y al mismo tiempo es una frontera que no existe. Y lo sabemos perfectamente. Y sabemos que la presencia de latinos, entre los cuales los mexicanos son la mayoría, y desde, ya no cuento las generaciones, los primeros, tengo documentos de mexicanos de la ciudad de Zamora, Michoacán, bueno, campesinos, jornaleros, que salen en 1880 a construir el Yuma Track. O sea, 150 años. 150 años. Y ahí están sus descendientes. Y la frontera del norte entre Canadá y Estados Unidos es todavía más inexistente. Es una línea geométrica, no me acuerdo el número del paralelo, pero que los metís y los indios y el bisonte y los animales y los pájaros, ¿cuál frontera? Por favor, ¿no? ¿Cuál frontera? Entonces yo creo que la casualidad hizo que yo me encontré con esos dos hombres. Es realmente la casualidad. Les voy a decir por qué. Me acompañaron casi 50 años. En 1965 empieza mi tesis sobre la cristiada, pero en aquel entonces en Francia, además de la tesis de doctorado, llamada tesis principal, había que hacer una tesis secundaria. Y encontré el tema de Losada, los movimientos agrarios y Nayarit. Empiezo a trabajar, pero en 1969 tuve que salir de México y no pude regresar sino hasta 1973 por razones políticas. Y yo pensé, cuando el exilio, y lo pensaba leyendo a Benedict Anderson, que estuvo prohibido de entrar a Indonesia, que era su terreno inicial, durante 20 años o más, hasta el final de la dictadura de Suharto. Entonces dije, ya no voy a regresar a México. ¿Qué puedo hacer? Y me acordé no de la escuela primaria, pero sí de principio de universidad, un profesor que nos habló del Imperio Británico, ¿no? Había mencionado a Louis Riel. Y en 1970 fui a Canadá, la fotocopia que les enseñé del manuscrito de Louis Riel la encontré en los archivos de Montreal del arzobispado, porque el arzobispo recibió toda la correspondencia del loco. No sé si era loco o si era la dimensión indígena de chamán, no sé. Yo creo que hay las dos cosas. El loco por los sufrimientos y la persecución y el chamán por sus abuelas y el idioma Cree. Y siempre me han acompañado y he trabajado, tardé muchísimo en terminar las investigaciones, o mejor dicho, en decidirme a poner un punto final a la investigación y a llegar al libro. Entonces, es el azar, la suerte, que me hizo encontrar a estos dos hombres, y cuando me invitó Mauricio, provocó esa idea loca de compararlos. Y me doy cuenta que en realidad la comparación funciona porque viven en el mismo mundo americano que está sometido en el mismo momento a unas fuerzas extraordinarias, telúricas, que ya sé que ya no se maneja el concepto de modernización, pero por ahí va, ¿no? Por ahí va. Y entonces yo insistiría en que, cuidado, si hay estudiantes en el público, no se vayan nunca a encerrar en una sola región, en un solo país,
que retomen por lo menos el ya viejo concepto de los antropólogos del Area Zone, ¿no? Y en este caso, para mí, América del Norte funciona. Y según América, los mexicanos olvidamos siempre que estamos en América del Norte, pero sí funciona. ¿Cómo no? Muchas gracias, Jean. Profesor Cabal, tiene usted la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal, profesor Meyer? Mi pregunta es más sobre qué sucedió después con la figura de ambos. Escucho que lo que escuché es que con la figura del mexicano, eh, um, al parecer se volvió un villano, ¿no? Por haber estado del lado incorrecto de, de las peleas, de las luchas de reforma. Sin embargo, su pueblo natal tiene su nombre. Sí. Y entonces me pregunto en qué sentido se volvió un villano, o sea, digamos, en dónde figuró, ¿no? Y en el lado del canadiense, tenemos que, o sea, recientemente se volvió un héroe, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿en qué sentido fue también, digamos, algún villano o sencillamente desapareció de la historia? Mire, la historia de la historia es muy interesante. En el caso de Losada les voy a decir muy simplemente. En 1969, trabajo de campo, me entrevisto con descendientes del general Ramón Corona, que había derrotado a Losada. Y ese descendiente me recibe muy amablemente y me dice, yo soy francmasón, la masonería mexicana no es como la masonería anglosajona o alemana, puede ser violentamente, en algunos casos antirreligiosa, en todos los casos anticatólica, anticlerical. Y él me dijo, ¿por qué usted se interesa a Losada? Detrás de cada losadista hay un jesuita emboscado. Bueno, ellos siguieron escribiendo la historia, la versión oficial de la historia en México. Cuando yo llegué a México en 1965, todavía Zapata y Villa no estaban integrados en la versión oficial. Yo recuerdo una pelea casi campal en el Congreso porque unos diputados se habían atrevido a proponer que pusieran en letras de oro el nombre de Pancho Villa y el nombre de Zapata. Esos bandidos, bueno, ya son hoy en día héroes nacionales, no hay problema. No estoy seguro que llegue eso a Losada, aunque Losada fue, digamos, Zapata fue tan provinciano como Losada, pero ahí está la cosa. Y la historia de Luis Riel sí es hermosa, porque no tuve tiempo de decirles que la muerte de Luis Riel provocó el inicio del nacionalismo, del separatismo de Quebec. Porque de repente Quebec no se había interesado a Luis Riel para nada, pero de repente frente a la injusticia absoluta, ilegalidad del proceso, que fue un proceso público y había la prensa internacional, fue cubierto por la prensa de Londres, de París, y hubo gente del mundo entero que mandaron peticiones de amnistía por Luis Riel. Y entonces Quebec descubre e inventa que cuelgan a Luis Riel por francés y católico. Y hacen de Luis Riel el padre del nacionalismo de Quebec, que es un contrasentido absoluto. Luis Riel era defensor de la nación métis, no tengo tiempo de leer un texto hermosísimo donde habla a Dios y le dice la pequeña nación métis, tu última hija, hijita, tu última creación, la hermosísima flor de los territorios del noroeste, por favor. Bueno, y Luis Riel sueña, su sueño es hacer de los inmensos territorios del noroeste la mesa de comunión de todas las naciones que no tienen Estado. Los irlandeses, los polacos, los judíos, a todos los imagina en esto. Bien,
contrasentido absoluto. Luego, Quebec se olvida de Louis Riel y son los anglosajones, los nietos de los que abominaban de Louis Riel y que colgaron a Louis Riel, que rehabilitan a Louis Riel. Hoy en Manitoba, frente al Congreso, hay una estatua de Louis Riel. Louis Riel es el único canadiense de quien han publicado las obras completas en 5 tomos. Obras completas, casi todos manuscritos. Bueno, los escritos políticos de la batalla sí, pero todo lo demás son manuscritos. Publicado, una edición hermosísima, en pasta dura. Hay 3 óperas. Hay una cantidad de estatuas, de obras de arte. Louis Riel, Louis Riel, Louis Riel. Y curiosamente, hoy en día, es mucho más popular Louis Riel en Ontario que en Quebec. Porque Quebec, en su, digamos, los nacionalistas quebequenses, por desgracia, se han encerrado en un provincianismo y han olvidado a todos los francohablantes del oeste de Canadá, que son muchísimos. En Saskatchewan se llaman ellos, inventaron la palabra Fransasquais, o sea, franceses de Saskatchewan, que son mestizos que, bueno, son estos que ahora Trudeau reconoce. Y por cierto, en un trabajo de campo en 2013, acompañando a un hijo nuestro que es director de cine y que quiere hacer una película, está haciendo una película sobre Louis Riel. Nos paramos en un pueblo y la señora que nos alojó nos dijo, oh, yo conozco a Justin Trudeau. Cuando era chico, cuando era estudiante, venía en verano a dar clases de francés aquí a nuestros hijos mestizos fransasquais. Termino sobre Louis Riel. Es el héroe de Donald Sutherland, el actor, simpaticísimo actor Donald Sutherland. Le escuché una declaración diciendo, para mí, Canadá es Louis Riel. Y hay un estudio, un escrito muy bonito, ahora se me fue el nombre del autor, que busca en la identidad nacional canadiense a ver cuál es el modelo en donde todos los canadienses se pueden encontrar. Y pasa en revista a varios, desde Samuel Champlain hasta Sir John Macdonald, y finalmente dice, no, pues el único que no es conflictivo, que ahora todo el mundo puede aceptar, precisamente por su invitación a los inmigrantes, es Louis Riel, mestiz, puente entre los blancos y las naciones primeras, pero también abierto al mundo. Espero haber contestado a la pregunta. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, Juan, algo que nunca te pregunté es, ¿y cuándo rompe o nunca rompe Riel con la monarquía? ¿Sigue, Nunca, cuál es su nunca. posición a la corona francesa o a la corona inglesa? No, la corona inglesa. La corona inglesa que sigue existiendo en Canadá, las monedas, bueno, hay billetes con la reina Isabel, las monedas de la reina Isabel, y por cierto, el otro día hay canadienses que quisieran romper ese lazo que es puramente simbólico. Londres tiene una gobernadora general, que por cierto, no me acuerdo si es inuit o si es de un grupo indígena, pero es de una nación primera. Y entonces decía, las nuevas monedas de aquí en adelante, en lugar de la cara de Charles III, hay que poner Louis Riel. No, pero el discurso de Trudeau termina para construir unas nuevas y buenas y positivas relaciones entre la nación mestiza y The Crown. O sea, Justin Trudeau sigue hablando de The Crown. Y lo que pedía Riel, tanto en 1870 como en 85, es: somos sujetos leales de Su Majestad Británica, la Reina Victoria,
y que entonces nos respeten nuestros derechos como sujetos de esa reina, entre los cuales está la libertad, está la propiedad y está el famoso representación electoral y que tiene que consultarte, y un gobierno democrático. Es lo único que pide Riel. Lo condenaron bajo la acusación de rebelión and high treason. Él siempre dijo, no es rebellion, es resistance. Y aprecio mucho que Trudeau en su discurso habla de resistance, habla de Northwest resistance, no habla de la rebelión. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay, entonces, Jean, muchas gracias por tu presencia en el Cat Center. Tú Bueno, ya fuiste sabes, gran amigo sí, de Federico. de Federico, Y Friedrich Katz o Frédéric Katz, porque era multilingüe, hablaba perfectamente francés, inglés, alemán sí, y demás. recuerdo la anécdota de estar en un restaurante alsaciano contigo y él, y empezó a hablar de su padre y todo, y de sus cosas, y dice, oye, pero yo no he leído esas novelas, pero están en alemán, no importa, le dijiste, mándamelas. Y sí, Sí, muy buenas, efectivamente, muy buenas novelas del padre de Federico Katz. Y por cierto, una novela es La rebelión de los campesinos rumanos en sí, 1906, que otra vez nos encontramos en un mundo donde las fronteras no existen y los hombres van y vienen. El joven Leo Katz, el padre de Federico, vivía en un pueblito donde del Imperio Austrohúngaro, a la frontera de Rumania, la tercera parte de la población era ortodoxa, la tercera parte era católica de habla alemana y la tercera parte era la comunidad judía a la cual pertenecía Leo. Y era un muchacho de 10, 12 años y con los compañeros cruzaban, y era peligroso en ese momento, cruzaban la frontera para ir a ver qué pasaba con los campesinos que se habían levantado contra la opresión de los latifundistas y que fueron reducidos y masacrados a cañonazos. Y escribió un libro hermoso. Yo propuse su traducción a una editorial mexicana y nunca lo hicieron. Ojalá, ¿existe en inglés? no, no Pues existe. habría que proponerlo. Solo tú y Jack Womack han propuesto esto. Y con esto quiero terminar con una mala noticia para todos nuestros estudiantes y colegas aquí en el Cat Center. Soy de esa generación que aún tuvo el honor y el privilegio de sentarse a la mesa con Joe Womack, Frederick Katz y Jean Meyer. A ustedes les va a quedar sentarse a la mesa con nosotros. Mis más profundas disculpas. Y con esto terminamos. Muchas gracias, Juan. Nos vemos pronto. Gracias, nos vemos en la próxima vez. Gracias, profesor Ortega. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos.